Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Hoy estamos con yo creo que alguien de la Casa de Desarrollo Docente que ha hecho hartos proyectos, nos ha apoyado en hartas iniciativas. Estamos con Luis López, profesor de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte, que nos viene a contar del proyecto que desarrolló en docencia, específicamente en el ámbito de evaluación, con estudiantes de primer año, si no me equivoco. Sí. Y bienvenido, Luis. Gracias Muchas por gracias. estar acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos para poder contarle a nuestra comunidad universitaria sobre la innovación de este proyecto que desarrollaron. Perfecto. Oye, para comenzar entonces me gustaría que te pudieras presentar, puedas contar un poquito sobre cuánto tiempo llevas acá en la universidad, cuál es tu área de profesión, tu área de desarrollo en la ingeniería. Sí, yo entré acá a la universidad el año 92 como alumno y como académico ya llevo 26 años, desde el año por ahí por el 99-2000, en la Facultad de Ingeniería, sí que ya harto tiempo acá dentro de la casa de estudios y contento por supuesto con todas las facilidades y flexibilidades que se nos da como académico para no solamente hacer investigación de especialidad, sino que también en la parte de docencia. Súper. Oye, si nos puedes contar un poquito con quién trabajaste durante el desarrollo de esta iniciativa. Sí, trabajamos con el profesor Fernández, que es de la misma unidad de Ingeniería de Construcción y Transporte, y con la profesora Marcela Jarpa, de Pedagogía, para dar justamente las dos visiones de un poco la parte pedagógica acá, docente y didáctica, y por otro lado la parte de especialidad nuestra con alguna experiencia que teníamos en el desarrollo de algunos proyectos similares a este. Oye, ¿y cuál fue el puntapié inicial? ¿Qué fue lo que los motivó para poder desarrollar este proyecto? Sí, se conjugaron varias cosas, uno de carácter histórico y otro de carácter circunstancial. El de carácter histórico es que habíamos desarrollado algunos proyectos, también con la misma unidad con ustedes, que tenían relación con el desarrollo de prototipos, y eran prototipos hidráulicos. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta que los alumnos se motivaban bastante, ellos desarrollando lo que a ellos les gustaba, en relación, por ejemplo, a temas de fuentes, sifones, todo lo que tuviera que ver con el agua. Por lo tanto, en esa motivación que tenían las alumnas y los alumnos, nosotros dijimos, bueno, hay una oportunidad aquí de seguir desarrollándolo, por un lado. Por otro lado, ya estábamos conversando con otras carreras de ingeniería y también de la universidad, el tema de la preocupación que hay en la motivación de los alumnos de primer año respecto de orientarse hacia la especialidad. Y lo tercero, que tiene que ver también con que las asignaturas de especialidad llegan tarde en ingeniería respecto de las de matemáticas. Generalmente uno entra rápidamente a matemática y física, pero luego las asignaturas de especialidad llegan no en el primer semestre, sino que en el segundo, tercero y a veces en el cuarto semestre en algunas carreras. Entonces se conjugan estas tres situaciones y nosotros dijimos, bueno, podríamos hacer el primer año el desarrollo de prototipos que le permitan a los alumnos insertarse en la especialidad y que de alguna manera ellos vayan eligiendo cuál es la idea o cuál es el tema que los motiva desde el primer año. Oye, ¿y cuáles fueron como algunas de estas actividades que fueron desarrollando con los estudiantes? Sí, fuimos trabajando semanalmente, eso también lo teníamos como uno de los tips de uno de los proyectos que hemos desarrollado. Entonces lo primero fue hacer reuniones semanales respecto del desarrollo de un prototipo. Los prototipos, como es primer año y es primer semestre, y son las primeras clases después del colegio, no nos podíamos rigidizar a pedirles temas que fueran solamente ingeniería. Así que les pedimos que ellos, si querían, desarrollaran también temas que habían visto en el colegio, por ejemplo, de ciencia. Si ellos querían desarrollar algún prototipo físico, qué sé yo, una polea, un balancín, algo de fuerza, medición de masa o medición de velocidades, todos esos temas que son físicos que uno lo veía en el colegio, si los querían desarrollar como prototipo, entonces estaban permitidos. Otras personas que querían desarrollar, por ejemplo, algo de la especialidad, pero relacionados con reciclaje, también. O si alguien quería ya
incursionar, meterse en un tema que fuera de especialidad, por ejemplo, puente o ese tipo de cosas, también está abierta la posibilidad. Entonces, dejamos abierta la puerta para que cada alumno fuera desarrollando un tema y semanalmente lo fuimos guiando y las actividades entonces semanales fueron de programación, de ver los recursos, de cuánto costaba, de que ellos mismos hicieran sus presupuestos, que ellos hicieran ¿cómo que se llama? Las compras y si necesitaban ir, por ejemplo, al Maker, que el Maker es la sala de prototipaje que tiene la universidad, también entonces programar esas actividades con ellos. Por lo tanto, las actividades fueron semanales y con ellos continuas, intensas y entretenidas. Sí. ¿Y cómo fue la participación de los estudiantes? Era un curso Bien. de primer año, entonces, Sí. ¿cómo fue ese cambio? Fue bastante motivante para nosotros, yo creo que también fue para ellos, por lo menos lo que uno podía visualizar. Motivante para nosotros porque vienen con mucha energía, más de la que ya tenemos nosotros, y por tanto daba alegría verlos trabajar en los temas. Y quizás lo único que sí tuvimos que hacer es guiarlos un poco más porque los alcances de lo que ellos querían hacer muchas veces se escapaban no de la posibilidad porque ellos son capaces de hacerlo todo, pero el problema que había es que muchas veces querían hacer cosas que se iban a escapar de los tiempos del semestre. El semestre básicamente es un cuatrimestre, son 4 meses y en 4 meses habían algunas actividades que no se podían desarrollar. Oye, ¿qué destacarías de los resultados de este proyecto? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Hay varias cosas que nos llamaron la atención. Bueno, lo primero es lo práctico y lo eficiente que es el realizar prototipos para aprender algún fenómeno. La verdad es que hacer un prototipo, uno mismo, que permita ver las fuerzas, las mediciones, los errores que se producen al llevar en aplicación la formulación, las ecuaciones, ¿cómo que se llama? Los modelamientos, la verdad es que fue impensable el efecto que iba a tener en ellos, porque muchos de ellos no habían hecho prototipos en el colegio, en los liceos. Por lo tanto, era la primera vez que ellos estaban experimentando con las fórmulas y con los fenómenos que en algún momento habían aprendido. Entonces les llamaba mucho la atención el tema de ya medir, ya de pesar algo. Entonces es raro, ¿no es cierto? Pero salvo cuando uno va al supermercado no pesa muchas cosas. Entonces pesar agua, pesar hormigón, pesar madera, pesar plástico y eso ver cómo interactúa físicamente con otras cosas en algún fenómeno de palanca, esfuerzo o lo que sea, o estructura, la verdad es que a ellos les permitió validar lo que conocían, sentirse más seguros de lo que estaban haciendo y comprobar rápidamente que todo lo que ellos calculan, modelan, realmente sucede en la realidad. Y eso, verlos con esa alegría, la verdad es que era muy motivante. Súper, aparte que eran metodologías totalmente activas, donde ellos tenían Claro, que estar ahí metiendo las manos, interactuando, haciendo acciones totalmente prácticas. Y muchas cosas se podían hacer en la casa. O sea, básicamente nosotros lo que hicimos fue guiarlos, pero había muchas cosas que podían hacer en la casa. Lo que sí nosotros aprovechamos los servicios que tiene la universidad, como les decía, del Maker, que el Maker fue un apoyo tremendo, con las cortadoras láser, con las impresiones 3D, si es que alguien quería ir hacia ese lado. Nosotros no lo obligamos. Hubieron algunos que, por ejemplo, hicieron reciclaje con caucho. Y ellos no trabajaron ni con prototipaje, ni impresión 3D, ni con Arduino, pero hubieron otros que, claro, que se fueron a la parte Arduino, a programación y ese tipo de cosas, que incluso nosotros, como ingenieros, no estamos tan cerca, porque la parte de electrónica, la parte de informática, nosotros lo sabemos a nivel básico, pero ya cuando uno va al desarrollo de prototipo queda un poco corto, digamos. Yeah. Entonces ahí, bueno, cada alumno eligió el camino para llegar a una verificación de algún fenómeno y algunos eligieron cosas muy simples, pero que les traían un reporte grande en conocimiento, claro. Y otros que también les traían un reporte grande en conocimiento, pero también una gran dificultad. Ahí ellos fueron libres de elegir. Digamos, claro, que eso también es súper valorable porque aumenta la motivación por el claro, aprendizaje que están alcanzando. Se van probando ellos como equipo además, porque eso es lo que les decíamos nosotros. Muchas veces uno trabaja muy bien solo, se puede programar solo, pero ya cuando uno trabaja en equipo ya se ralentiza el tema. Oye, para ir ya cerrando esta primera parte, quería profundizar
¿cómo fue trabajar con pedagogía? ¿Cómo fue trabajar con la Escuela de Pedagogía, ese complemento que desarrollaron? Sí, bueno, en ingeniería estamos ya muy acostumbrados a trabajar con pedagogía. ¿Ya? En lo personal, trabajar con Marcela también, porque nosotros somos conscientes de la falta en conocimiento pedagógico y didáctico que tenemos, y por tanto esa falta la complementamos muy bien con la gente de pedagogía. Y Marcela además es una excelente académica, una excelente profesional, una excelente investigadora. Por lo tanto, nos fue tremendamente fácil trabajar con ella. Súper. Entonces vamos a comenzar ahora con nuestra segunda sección que llamamos las dinámicas. Y aquí Luis seleccionó dos. Sí. La primera es ronda rápida de conceptos, donde en 3 conceptos vas a tener que resumir tu proyecto y contarnos brevemente por qué seleccionaste cada uno. Sí. Bueno, los 3 conceptos ya los hemos conversado de alguna manera en las preguntas anteriores. Y elijo estos 3 conceptos porque son distintos a aquellos que yo podría aplicar en otras asignaturas. Las otras asignaturas que tengo son más de diseño normado, por lo tanto no hay mucha flexibilidad. En el primer año lo bueno que tiene la universidad es que nos permite de alguna manera ir innovando o diferenciarnos de la asignatura de manera de poder motivar e introducir de mejor manera a los alumnos. Entonces, yo creo que dentro de lo que hicimos, bueno, el primer concepto es la creación. La creación de prototipos de algo que no existe es algo que se permitió en esta actividad y no es normal en las otras asignaturas, porque en la otra asignatura hay simulación, hay diseño normativo, pero aquí era creación libre, por lo tanto los estudiantes podían entonces, ellas y ellos, elegir cualquier tema y crear entonces la forma de demostrar lo que estaban haciendo, así que la creación. Lo segundo es la construcción, que suena fácil, pero no es fácil, ¿ya? Y eso yo creo que nos pasa a todos, incluso en la casa. Una cosa es tener una idea y la otra es llevarla a cabo, porque la otra, para llevarla a cabo tengo que programarme, tengo que comprar los insumos. En este caso nosotros no se los pasamos, le dijimos compren ustedes los insumos con un límite de costo, y entonces ellos compraron sus insumos, los elegían, algunos compraron en AliExpress, otros fueron a la ferretería de la esquina, pero ellos compraron sus insumos, algunos no les llegaron los insumos, de hecho era el tiempo, así que tuvimos que conseguirnos y ahí tener plan B, y por lo tanto el tema de relacionar la idea con la programación y los costos y luego realizarlo y que funcione, es decir, que las cosas peguen, que las cosas cuadren, para mí es un tremendo concepto, el de la construcción. Entonces, creación, construcción, y el tercero es de la prueba, es llegar y decir, bueno, yo ya hice esto, pero vamos a ver si funciona. Esto tiene que funcionar. Ahí yo creo que es la diferencia fundamental de lo que nosotros hicimos, y es que lo que ellos hacían tenía que funcionar. Y si no funcionaba, bueno, hacerlo de nuevo o cambiar, qué sé yo, la hipótesis de trabajo, pero lo que tenía que pasar es que ellos demostraran. Y si no se demostraban, claramente era o porque el postulado, la ley o el teorema no era correcto, cosa que claramente no podía ser así, o que ellos estaban haciendo mal las cosas. Así que hubo ahí una interacción desde el punto de vista de la aplicación de lo que ellos crearon y construyeron para que vieran si realmente funcionaba. Y funcionaron todos, ¿no? Hubieron algunos que no funcionaron al principio, pero sí, ya después en la segunda vuelta funcionó bastante bien. Hubo un grupo, por ejemplo, que hizo hormigón poroso, y al principio no le funcionaba porque no había nada de poroso, pero ya después ellos fueron ahí ajustando las medidas y lograron que hubiera permeabilidad ahí en sus cosas. Pero cosas como esa pasaron, claro. Y es lo que pasa en la vida real. Claro. O sea, y ahí es súper importante el rol de ustedes como el equipo, estar apoyándolos, retroalimentándolos para que puedan ir alcanzando el producto. Sí. Súper. Oye, entonces, buenos conceptos que logran definir bien el proyecto, la iniciativa que desarrollaron con los chicos de primer año. Sí. Y pasando ahora entonces a la segunda dinámica, ¿ya? Tú seleccionaste el factor sorpresa. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Ya, eso es algo que me llamó mucho la atención, me tiene sorprendido y lo ando comentando por todos los pasillos, y es lo siguiente. Comenté yo recién que nosotros, siendo la especialidad de la parte de las obras civiles,
en la parte de construcción, la parte de transporte, no somos expertos en informática. Y no somos expertos en electrónica. Claro. Ya algo sabremos de la parte eléctrica, de transmisión, pero la parte electrónica no. Entonces siempre hemos ido donde nuestros amigos de la Escuela de Ingeniería Informática o nuestros amigos de la Escuela de Ingeniería Eléctrica a pedir ayuda, ¿ya? Pero tampoco es muy entretenido ir a distraerlo de las cosas importantes que ellos hacen también. Y encontramos una solución este año, ¿Ya? que otro año no se nos hubiera ocurrido, no lo hubiéramos encontrado, que tiene que ver con ChatGPT. Ya, ChatGPT siempre nosotros lo vemos con bastante resistencia, porque básicamente tiene muchos errores en varias cosas, pero en la parte de elegir los componentes de los arduinos, ¿Ya? que nos dijera, oye, ¿sabes qué? Mira, para este sensor, compra este sensor en tal parte que te cuesta tanto, es barato. ChatGPT lo hacía, nos permitió rápidamente ordenarnos en la compra y en la elección de los componentes, que no es nuestra especialidad, y de los alumnos y de las alumnas tampoco. Nos hizo los circuitos, los esquemas, y además nos ayudó en la programación. Sí. En la programación. Entonces, al contrario, ahí en esa parte nosotros aprendimos a hacer cosas que no estaban relacionadas, y que si no hubiera sido de esa forma, lo más probable es que quizás no hubiéramos llegado al final con efectividad, con realmente lograr el efecto que queríamos en algunos prototipos, sobre todo los que tenían Arduino, Claro. si es que no hubiéramos contado con esa ayuda. Es tremendamente poderoso ChatGPT para el apoyo de lo que uno no sabe en términos de la parte electrónica y de la parte de programación. Nos llamó mucho la atención. A nivel, digamos, que en algunas partes de realización de sensores nos permitió llegar a sensores que no teníamos mucha expectativa de lograrlo. Claro. Sensores de distancia, qué sé yo, sensores de movimiento que Es llegamos. súper buena experiencia porque eso ayuda también a modelar un poco a los chicos cómo usar la inteligencia artificial como apoyo, como un asistente que te ayuda a complementar ciertas cosas, pero que no te hace el trabajo completo. Es que es increíble, porque yo voy a poner un puro ejemplo. Claro. Que yo le diga a un alumno, viendo la misma efectividad pero no la misma eficiencia, es efectivo en ambos casos que yo le diga a un alumno que vaya donde un profesor de ingeniería eléctrica que por favor le ayude, que tiene que buscar el lugar donde el profesor tenga la voluntad y la disponibilidad de apoyarlo, que ya eso demora varios días, que el alumno vaya donde el profesor, entienda o más o menos entienda, luego lo ponga en la práctica, no funcione, vuelva de nuevo, y eso ya son un par de semanas. A decirle a ChatGPT, mira, tengo que hacer en la actividad de medir una distancia para una máquina de construcción, dime tú qué sensores puedo comprar, cuál es el costo y cómo programarlo. No, mira, compra tal cosa. Se compra inmediatamente y ya una vez que uno lo tiene, que se haga la conexión en el Arduino y además la programación, genera una eficiencia en lo mismo. O sea, es el mismo efecto, pero hay una eficiencia distinta. O sea, disminuyo 2 semanas a un día, a 1 hora, y eso para nosotros fue fundamental en este proyecto y lo vamos a seguir ocupando. Súper, súper. Qué buen dato, qué buen factor, sí. que fue un gran apoyo que ustedes descubrieron durante el desarrollo de Sí. este proyecto. Oye, gracias entonces por participar en esta ronda de No, dinámicas. muchas gracias a Es algo ustedes. que igual ha causado sensación con los otros profesores que han Ya. participado bastante felices con las dinámicas porque lo rompe un poco de la normalidad de estar contando como linealmente el proyecto. Sí, Así que sí. con No, esto muchas cerramos esta sección y pasamos a la última parte, donde queremos más que nada reflexionar un poco sobre el proyecto, ya hacer una evaluación ya pensando en que se cerró el año académico y ya tienen resultados, que están quizás planificando acciones para el próximo año. Y lo primero es que me gustaría que nos pudieses contar cuál fue el mayor aprendizaje que tú como docente obtuviste durante el desarrollo de este proyecto. ¿Con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te marcó? Uno de los objetivos de la carrera de ingeniería para la sociedad es crear, desarrollar e implementar herramientas que permitan facilitarle las cosas a la sociedad. Y eso uno generalmente ve que se traduce en desarrollo de herramientas al final de la carrera.
Yo creo que lo que más me quedó del proyecto es que eso se puede realizar desde el primer día, porque los alumnos pueden desarrollar herramientas con el conocimiento que traen del colegio, pero con el apoyo que les da la universidad, y desde ese día empezar a hacer su desarrollo. No, quizás no es necesario esperar hasta el final para integrar todo, sino que ya pueden haber alumnos que tengan una muy buena idea, que se relacione con la especialidad y que puedan entonces comenzar a trabajar desde el día 1, prácticamente, desde el día 1. Con todo lo que hemos conversado, con los apoyos que hemos conversado. Por supuesto que a lo largo de la carrera uno la puede ir perfeccionando, pero eso es lo primero. O sea, se puede desde el día 1 en la universidad comenzar ya a desarrollar las herramientas que nos permitan apoyar a la sociedad en todo sentido. Y lo segundo, que yo creo que tiene que ver con la motivación que uno puede generar en los alumnos desde el primer día, que eso lo estábamos buscando el cómo, y vamos a seguir. Como noticia, ya nuestro director, Hernán Pinto, a quien le agradezco, ya se comprometió a seguir apoyando esta iniciativa, por lo tanto la vamos a seguir desarrollando todos los años como parte de un módulo de introducción a la ingeniería. Así que esto continúa. Esto llegó para quedarse y van a salir productos. Y más encima no salen tareas, no es una tarea evaluativa que queda ahí, sino que son productos que además se pueden desarrollar en el tiempo. Se puede ir perfeccionando mientras los chiquillos van avanzando en la carrera. Claro, hay un grupo de ingeniería en construcción de 3 alumnas que desarrollaron un sensor de distancia que lo hemos estado probando justamente en la piscicultura de Río Blanco, y que a todos les ha gustado el sensor que ellas desarrollaron, y es de ellas, así que vaya también el saludo para ellas que estuvieron ahí incluso participando en algunos concursos y ese tipo de cosas. Súper. Oye, si tuviésemos que pensar, por ejemplo, ya, ¿qué acciones o qué cosas del desarrollo del proyecto quizás no resultaron bien o modificaríamos? Sí. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Sí, yo creo que nos demoramos mucho con la elección de los temas de los alumnos y de las alumnas, y luego hasta el momento de la partida. Ya, entonces, lo que vamos a cambiar este año es que nosotros vamos a tener una batería de proyectos a desarrollar completos, y que ellos elijan algunos si es que no están claros en la primera semana. O sea, en vez de demorarnos un mes hasta la conceptualización, la introducción a la parte de diseño, las reuniones con el maker, o sea, toda esa parte introductoria para prepararlos para comenzar, la vamos a evitar. Sino que vamos a decir, mira, elijan el tema y ya desde la próxima semana empezamos a trabajar. Claro, porque se nos hace corto. Se nos hace muy corto el semestre para el desarrollo completo hasta llegar hasta la evaluación. Que además la evaluación la hicimos pero con muchas distracciones. Nosotros queremos hacer algo un poquito más abierto a la comunidad, y para eso entonces necesitamos que todo funcione, porque tampoco queremos exponer a grupos que no les vayan a funcionar sus prototipos. La idea es que todos queden contentos, queden orgullosos, y demuestren ahí de lo que son capaces. Claro, todo el trabajo que hicieron ahí. Así es, que además vale, muy interesante. Oye, ya para ir cerrando, nos quedan dos preguntas, 2 cositas. Lo primero es, si nos pudieses resumir o contar qué es para ti la innovación docente, ¿ya? En relación a toda esta experiencia que has tenido de distintos proyectos, iniciativas que has desarrollado, sobre todo para mejorar el aprendizaje de tus estudiantes. Si nos puedes contar un poquito qué es para ti la innovación docente. Sí, para mí es un espacio, una instancia, porque digo que es un espacio porque es un lugar donde uno puede cambiar y probar algunas actividades que pueden permitir mejorar la docencia. ¿Ya? Este no es el primer proyecto en el que yo he participado en otro, y para llegar a este fueron necesarios los anteriores. Como les digo, había uno anterior que hicimos prototipos de hidráulica que resultó,
y resultó porque finalmente el agua se comporta como debe comportarse. Lo digo, por ejemplo, distinto de la parte estructural, que la parte estructural de repente uno genera fuerzas, pero no es fácil visualizarla. Hay que tener, de alguna forma, medirla. Pero el agua uno la hace pasar de una botella a otra, de un texto a otro, y ve cómo funciona. Uno lo puede hacer en la casa. Es más simple, es más barato. Entonces, en ese sentido, ese proyecto anterior no sirvió para este. Entonces, si no hubiera estado ese proyecto, este no existe. Por lo tanto, los proyectos de innovación docente son ese lugar, son ese espacio, son esa instancia que nos permite ir probando algunas actividades que pueden mejorar la docencia. ¿Y por qué ese y no otro? Porque la universidad no tiene los recursos para ir probando, ¿no es cierto?, continuamente, y que todos probemos. Tenemos que ir a concursar y a decir, mira, tenemos este proyecto, pero está programado de esta manera, díganos ustedes, tiene que haber un ente externo que son ustedes, díganos si estamos bien con lo que queremos probar, de manera que esos recursos que da la dirección, la unidad, a nosotros nos permite probar de manera responsable. No es algo que, mira, se me ocurrió hoy día, voy a probar esto, gasto recursos y quizás esos recursos no tienen un objetivo. O sea, ustedes a nosotros nos ordenan de manera de que aquellas pequeñas pruebas que vamos a hacer sean altamente eficientes en el sentido de que causen un impacto real, y la verdad es que estos proyectos han causado un impacto que, como ya hemos estado comentando en este rato, sirven para ir innovando y que los alumnos se sientan motivados y realmente sientan que la educación y la formación que se les está dando es de la calidad que nosotros siempre decimos que es. Oye, ya para ir cerrando, y en relación ya a este último cierre que hiciste, valga la redundancia, si les puedes dar un consejo, algún tips a tus colegas para que se atrevan a hacer estas innovaciones, a mejorar su docencia, ¿qué les dirías? ¿Qué recomendación tú les podrías dar? Sí, bueno, más que consejo es contarles la experiencia, porque los colegas de la universidad, yo siempre lo cuento en todos lados, me saco el sombrero, porque todos están con un montón de actividades, que la investigación, que la gestión, que la administración, que la extensión, que la vinculación con el medio. Entonces, yo sé que muchas veces estamos en esta vorágine de hacer cosas que uno mismo se la impone, porque esta es una institución que hace muchas cosas, pero que siempre es aconsejable cada cierto tiempo ir dándose un tiempo para probar nuevas actividades en la docencia, porque muchas veces se pueden mejorar, y se pueden mejorar tanto conversando con los alumnos, viendo qué cosas les interesa, porque efectivamente todos los años van surgiendo alumnos y alumnas que tienen distintos intereses y distintas capacidades. ChatGPT es de ahora, los arduinos son de ahora, las impresoras 3D son de ahora. Yo este proyecto no lo podría haber hecho hace 10 años, era justo el momento ahora. Por lo tanto, tenía que estar atento ahora. Entonces, como decía, más que consejo es compartir con los colegas que, claro, que se están dando instancias, se están dando momentos, se están dando herramientas y circunstancias que nos permiten innovar de manera importante, de manera eficaz dentro de lo que es la docencia, para lograr los objetivos que queremos, digamos, que es la formación de calidad de los alumnos. Súper. Luis, oye, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias a usted. Por contarnos sobre tu experiencia, todas las acciones que has hecho aquí con tu equipo también, sí, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de construcción y transporte. Sí. Y a nuestro público también, muchas gracias por su audiencia, y los dejamos invitados a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Muchas gracias. Bien.